Hola, Dios me lo bendiga y este es el segundo episodio de Jesús y los centuriones. Pues basado en el último episodio, con todo ese conocimiento del episodio pasado, quiero traerlo aquí para que ustedes puedan entender por qué fue muy crucial que Jesús haya aceptado o haber visto esa fe que tuvo este centurión específicamente en este pasaje que les voy a leer y se encuentra en Mateo. Pues estamos listos para empezar. Y así dice Mateo 8, versículos 5 al 13. Leandro dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y al siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Con este pasaje, Jesús viene de haber sanado a un leproso. Y aquí está Jesús entrando a Capernaum, donde ahí estaba específicamente este centurión que estaba buscando, por decir, la sanidad para su criado, su siervo. Y, y lo interesante, como he compartido en el último episodio de Jesús y los centuriones, el primer episodio, les dejé saber que los centuriones tenían como que esta autoridad, que tenían este poderío, por decir, sobre un grupo de soldados, específicamente 100 soldados. Y eso era tener un estatus social alto. Y aquí, por decir, yo me imagino que al verlo Jesús que se acerca, dice: wow, y este varón, este soldado, este líder, quiere acercarse a mí para pedir una sanidad. Y, y lo sorprendente es que dice en el versículo 6, dice, no, versículo 7, dice Jesús que iba a ir y sanar. Pero dice el centurión: no, no lo hagas, no soy digno. Yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Solamente di la palabra. Cuando dice solamente di la palabra, dice: mira, yo creo, tú no tienes que necesariamente estar ahí físicamente, poner mano a mi criado y que sea sano. Yo sé cómo eso funciona a los que tienen esa autoridad. Como diciendo el centurión: yo lo he hecho, así he hecho con mis soldados. Con una palabra se hace. No, nadie está diciendo no, ¿y por qué? Nadie está preguntando, no. Es con base que algo se ha dicho, algo que se manifieste después de eso. Y lo interesante de este centurión, que él hubiera fácilmente dicho: esta es mi oportunidad de tener a Jesús físicamente en mi casa. O también tal vez si Jesús hubiera dado otra respuesta, a decir: no quiero ir a tu casa, y así, así. El centurión podría hacer cualquier cosa. Él, él como oficial romano, él podría obligar a Jesús a entrar a su casa. Y lo sorprendente es lo que ve Jesús, que ese centurión dice: por más que yo tenga toda la autoridad humana, yo he visto que este Jesús
que este es el Hijo de Dios, este profeta no es más grande, tiene más autoridad de lo que yo puedo. Porque cada vez que tenemos así como por decir, gente famosa, gente con todos los recursos, la mayoría de las veces tienen que ir con alguien espiritual para que fuere posible una sanidad. ¿Por qué? Porque hay enfermedades crónicas que por más que uno puede tener todo el dinero, no se va a sanar. Por eso muchos acuden a área espiritual. Pero es dependiendo a quién vamos a ir con ese, por decir, espiritualidad. Porque no solamente hay cristianos. En este mundo hay muchas religiones. Hay budistas, hay musulmanes, bueno, de Islam. Están todos estos religiones que uno podría acudir para esa sanidad, hacer rituales para esa sanidad, pero al ver que este centurión tenía todas esas opciones con todos los dioses griegos, romanos y todo, no lo hizo. Estaba por decir a la mano. Él podría ir con alguien en su ciudad, alguien cercano, alguien que él conociera, pero no. ¿Por qué? ¿Por qué lo haría? Él me imagino que había escuchado la fama de Jesús, que Jesús sanaba, que cada vez que hacía algo, cada vez que alguien se acercaba y presentaba a un enfermo, salía sano por la fe. Y por eso este centurión es marcado principalmente por esas palabras de Jesús. Y aún más, también Jesús asombrado. A veces me quedo pensando, ¿cómo vamos a sorprender a Jesús con nuestra fe? Jesús había visto, sí, que muchos traen a sus enfermos a Él, que son sanados, que muchos tienen que tener esa oración, que Jesús les ponga las manos. Pero al ver después de esto lo que ocurrió con el leproso y ver a alguien actuar en esa fe, es sorprendente. Por eso Él dice, nunca he visto hombre así con tanta fe en Israel. Pero algo más que también dice que sé que al oírlo Jesús se maravilló, versículo 10. Y dice versículo 11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En ese versículo 11 dice, mira, va a haber personas de todos lados, de por allá, de por aquí, del norte y al sur, de todos los lugares van a venir personas que van a tener esa fe para decir, mira, yo quiero acercarme a Jesús, yo quiero también tener esa misma sanidad que tal y tal persona me testificó. Por eso es tan vital esos testimonios, decir, mira, ¿por qué estás sano si antes te había visto enfermo? Por eso cuando todos esos testimonios son todos, por decir, acercados, todos las personas empiezan a escuchar más el nombre de Jesús por tantos milagros, ellos dicen, ok, voy a acudir a Él, y por eso dice que verán del norte al sur, del este y del oeste. Pero también lo dice porque antes se rechazaba a los gentiles, como que ellos no podían acercarse. Si llegara el Mesías, no, los gentiles están fuera de la ecuación. Pero Jesucristo vino con otra meta. Ese no era su propósito. Principalmente el propósito de Dios fue, por decir, incluir a todo el mundo. Por eso dice que Dios bendijo a Abraham diciendo, te bendeciré y habrá una bendición para todas las naciones. Por eso Jesús es esa bendición para todas las naciones. Y al ver que Jesús dice, no te voy a excluir, sino que eres parte de mi plan, es algo que me quedaría que me imagino que el centurión dijo, amén, así es, así es. Y él feliz y contento recibió esas palabras. Y dice que se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Es decir, estar, por decir, los gentiles que no eran vistos como lo poco de este mundo, van a estar con los más grandes de la fe, por decir, los patriotas, por decir,
los principales que Israel, el pueblo de Israel admiraba. Con todo esto, es decir, un pequeño con los más grandes, eso no hace sentido. Pero en el reino que Jesús establece, no es así, es un reino al revés. Que por más que pongamos nuestros límites a limitar a Dios, Jesucristo no es así. Y también dice, más, versículo 12, más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Y uno se preguntaría, ¿quiénes son los hijos del reino? Aquí se refiere a Israel, a los israelitas, a los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué serán echados afuera de las tinieblas, en el lloro y crujir de dientes? Había muchos judíos como los fariseos que rechazaban, que decían, no, este no es el plan de Dios. Mas sus ojos habían sido cegados en ese momento, no entendían el propósito de Jesucristo en este mundo. Y por eso, por no creer en Jesús, por rechazar a Jesús, por no aceptar que, bueno, después por no aceptar que el Espíritu Santo, ese que también estaba en este mundo, también está en este mundo, por eso, por no creer en Jesús como su único y suficiente Salvador, son echados fuera. No es que Dios lo quisiera así, sino que fue su decisión de ellos por no creer, por no querer aceptar esta realidad. Por eso Jesús tuvo que voltear hacia la multitud a decir todas estas palabras. Y después se voltea a Jesús otra vez al centurión y dice, ve como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Lo sorprendente fue que, ok, uno diría, ok, tal vez se va a sanar poco a poco o en unas horas después, pero no, Jesucristo por ver tanta fe, especialmente de un gentil que hubiera querido ir a otros recursos, dijo no, esto tiene que ocurrir ahora. Por eso es tan vital nuestra fe. Por eso de eso podemos aprender de Jesús y el centurión. Que primeramente él se humilló. Él dijo, yo podré ser el más que tiene autoridad en este momento humanamente, pero el Hijo de Dios, Jesucristo, tiene más autoridad que yo. Él se humilló. Él humilló todo su poderío en ese momento. Él solo fue como simple humano, pero también con el entendimiento de qué es esa autoridad. Respetó la autoridad de Jesús. También creó a modo que no requirió el contacto físico para la sanidad. Y al solo pensar que también era gentil, él tenía la opción, como le digo, para pedir a otros dioses, ídolos de su comunidad, para la sanidad de su siervo, pero no pasó así. Por eso Jesús fue tan como impactado. Dice Jesús, dice aquí que él se quedó asombrado. Versículo 10 dice, al oírlo Jesús se maravilló. Tendremos esos momentos que Jesús se va a maravillar de nosotros por tener esa fe. Hay que pensar, ¿se maravillará Jesús? ¿O se quedará, ok, ese es otro que sí está pidiendo sanidad? Hay a veces que Jesús va a mostrar como ese lado extra. No es que va a despreciar al otro, sino que se asombra a ver tanta fe. A veces limitamos a Jesús como que, ok, solamente otro personaje que puede sanar. No. Si vemos a Jesús como alguien que realmente sabe lo que es, que Jesús tiene una personalidad, vamos a quedarnos asombrados. Como Jesús dice, se asombró. Que aquí dice que se maravilló. Y pongamos toda nuestra fe y confianza en Jesús. Tal vez no tenemos esa posición como el centurión, pero de lo que he podido aprender de este centurión fue que no importando el tiempo y el lugar, Dios sigue con su plan con los gentiles y en los de posiciones de poderío. No importando si estás en un estatus alta o bajo, o si fue ayer, hoy o mañana, Jesús sigue siendo el mismo y seguirá siendo
milagros de esa manera. Pues hay que tener todo esto en mente, meditarlo. Si en algún momento hemos pues sí bajado nuestra fe, hay que seguir creyendo, porque de esta manera que este centurión creyó a Jesús, así puede ser mismo en ese momento que tu milagro también ocurrirá. Pues esto es todo, gracias por escuchar y por favor mediten mucho en esta enseñanza. Se escucha como más prédica, pero en esta enseñanza que quiero compartir sobre esas maneras que personas en el poderío pudieron tener esa fe, esa confianza, esa humildad para poder creer en el Hijo de Dios. Pues esto es todo y Dios me lo bendiga y hasta el próximo episodio que estaremos analizando el segundo centurión que fue en ese momento de la crucifixión de Jesucristo. Pues gracias por escuchar y Dios me lo bendiga.